Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la 15ª semana del tiempo ordinario, en la que vamos a celebrar también a un santo, San Buenaventura, del siglo XIII, franciscano, profesor de la Universidad de París, coincidió en algún momento también con el dominico Santo Tomás de Aquino, luego fue general de los franciscanos y nombrado obispo y cardenal por el Papa. Su gran trabajo fue la unión de la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente y profundizar sobre todo en el carisma franciscano de la pobreza, la humildad. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Viendo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo tenerlo escondido por más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y pez, colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos, junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba todo aquello. La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo, mientras sus criadas la seguían por la orilla del río. Al descubrir ella la cesta entre los juncos, mandó una criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida comentó: «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea que críe al niño?». Respondió la hija del faraón: «Vete». La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: «Llévate al niño y críamelo, y yo te pagaré». La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, diciendo: «Lo he sacado del agua». Pasaron los años. Un día, cuando Moisés ya era mayor, fue donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas. Y vio cómo un egipcio mataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y a otro y, viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente salió y encontró a 2 hebreos riñendo y dijo al culpable: «¿Por qué golpeas a tu compañero?». Él le contestó: «¿Quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio?». Moisés se asustó y pensó: «Seguro que saben lo ocurrido». Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó del faraón y se refugió en la tierra de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los humildes buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Los humildes buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente. Los humildes buscan al Señor y revivirá vuestro corazón. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Los humildes buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Los humildes buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Miradlo, los humildes, y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Los humildes buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Aleluya,
Aleluya. Aleluya. No endurezcáis hoy vuestro corazón. Escuchad la voz del Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza. Pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues os digo que el día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Ayer veíamos en el libro del Éxodo cómo el faraón proclama un edicto diciendo que los niños varones de los hebreos sean echados al río. Y la lectura de hoy nos dice cómo esa madre que tiene a ese niño lo esconde durante un tiempo, pero que llega un momento en que ya no puede esconderlo más, y hace esa cestita y lo deja entre los juncos al lado del río Nilo, donde la hija del faraón, bañándose, encuentra al niño. Estamos hablando de la providencia, es el nacimiento de Moisés, que va a ser el gran personaje del Antiguo Testamento, que va a ser además el liberador del pueblo de Israel, y que además, tal como nos narra el libro del Éxodo, no desciende directamente, no es hijo de ninguno de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob. No, él es un hebreo que está viviendo la esclavitud en el pueblo de Egipto. Y es ahí donde va a crecer, ya nos dice la lectura de hoy, cuando el niño creció, pues se lo entregó a la hija del faraón. Por lo tanto, le educó con la educación típicamente egipcia. Y luego viene el relato de que él se siente hebreo, aunque tenga esa educación egipcia, él se siente hebreo, y cuando ve que uno de sus hermanos es maltratado por un egipcio, mata al egipcio. Y esto va a llevarle a tener que huir de Egipto, porque cuando el faraón se entera, le busca para matarlo. Y entonces se va, se refugia en la tierra de Madián. Ahí va a ser, en Madián, donde se va a encontrar con Dios. Él hasta ese momento no conoce a Dios. Es hebreo, por lo tanto, solidario con sus hermanos esclavos, pero no conoce a Dios. Y en Madián va a ser donde se va a encontrar en la zarza ardiendo con el Señor, y es cuando le va a dar la misión de liberar al pueblo de Israel
de Egipto. Por lo tanto, vemos a lo largo de la lectura de hoy cómo la providencia le va llevando de un lugar a otro. Primero le salva de las aguas y de ahí el nombre de Moisés, pero cómo luego después le va llevando hasta la tierra de Madián, donde el Señor le espera, donde el Señor se va a hacer el encontradizo con él y donde el Señor le va a dar la misión providencial, la misión más importante, que es la liberación de la esclavitud. Porque Dios no se puede estar mostrando ante un pueblo esclavo. Tiene que mostrarse ante un pueblo libre. Y por eso necesita liberarse. Y por eso Moisés va a ser el gran liberador. Y además, como sabemos, a lo largo de los siglos del Antiguo Testamento iremos viendo cómo para el pueblo hebreo lo fundamental va a ser la ley de Moisés, los mandamientos, todo aquello que el propio Moisés da y ofrece al pueblo hebreo. Por lo tanto, hablamos de la providencia de Dios que va guiando a Moisés hasta la liberación del pueblo de Israel. Y en el Evangelio, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con unas ciudades donde Jesús no solamente ha predicado, no solamente ha mostrado sus enseñanzas, ha hecho milagros, ha curado enfermos y sin embargo no se han convertido. Y por eso la reprimenda que hoy en el Evangelio Jesús echa a esas ciudades. Y sobre todo porque habla de Corazaín y habla de Betsaida, pero sobre todo de Cafarnaún, porque él había vivido en Cafarnaún. Él había tenido su casa en Cafarnaún. Y por eso dice, y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Y entonces le pone esa comparación. Si en vosotras, ciudades que no os habéis convertido, se hubieran hecho lo que en Sodoma y en Gomorra, seguramente les sería más llevadero el día del juicio a esas ciudades que a vosotras. ¿Por qué? Pues porque donde ha habido más dones, donde ha habido más favores, mayor es la responsabilidad. Y estas ciudades son mucho más responsables porque han visto, han palpado la obra de Jesús, han convivido con Él, han visto cómo era Él, qué hacía, cómo se acercaba a los más pobres, a los más vulnerables, para ofrecerles el reino de Dios. Y sin embargo, no se convierten. Y por eso el propio Jesús les dice que el juicio sobre ellas será más llevadero que al de Sodoma y Gomorra. Mayor don, mayores favores, mayores privilegios, mayor responsabilidad. Y eso es lo que a nosotros nos quiere transmitir también la palabra de Dios de hoy. Hemos tenido la suerte, la providencia, como decíamos en la primera lectura, de haber conocido a Jesús, de haber sido bautizados en su fe, en la fe de Jesús. Tenemos una responsabilidad grande. No podemos echar la culpa de muchas cosas a otros que probablemente también la tengan, como la tenemos nosotros. Pero ellos no tienen la responsabilidad que nosotros. Nosotros hemos conocido a Jesús, poseemos el Espíritu del Señor Jesús y por lo tanto tenemos que vivir según el Evangelio. Y esa es nuestra responsabilidad, dar testimonio ante el mundo de que Jesucristo está en medio de nosotros, nos ha salvado y nos ha marcado el camino hacia la salvación definitiva.
Lo hacemos con nuestra vida. A veces con nuestra palabra sí, porque somos muy dados a la palabrería, pero con nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de comportarnos, somos de verdad testigos del amor de Cristo ante el mundo. Pues eso es lo que nos dice hoy la palabra de Dios. Mucho cuidado, que tenéis una responsabilidad mayor, tenemos una responsabilidad mayor. Y hoy celebramos, como os decía al principio, el día de San Buenaventura, ese franciscano del siglo XIII, que fue un intelectual, es doctor de la Iglesia, pero al mismo tiempo como franciscano sabía lo que era la humildad, sabía lo que era la pobreza. Y por eso vivió pobremente y humildemente a pesar de sus grandes dotes intelectuales. Pues hoy le recordamos, hoy le celebramos y hoy pedimos al Señor que también en nosotros cunda la humildad, la generosidad, la pobreza de corazón, de espíritu y la entrega. Vamos a pedírselo al Señor en esta Eucaristía.